en el corazón de Europa, donde los ríos han sido testigos de coronaciones, guerras y procesiones imperiales, se levanta la sombra dilatada de una dinastía que moldeó la historia durante más de medio milenio. Su origen fue tan modesto como un castillo de piedra levantado sobre una colina de Argao. Pero su destino estaba escrito en una ambición que trascendía fronteras, religiones y siglos. A medida que el continente cambiaba de forma bajo el fuego de las cruzadas tardías, el despertar del Renacimiento y los primeros latidos de la modernidad, un apellido comenzó a resonar con una fuerza que parecía desafiar el paso del tiempo: Habsburgo. Allí, en medio del tumulto medieval, surgió un linaje que pronto transformaría la lógica del poder europeo mediante la mezcla perfecta entre diplomacia, matrimonio y hierro. Mientras los mapas se redibujaban una y otra vez, los Habsburgo no conquistaban territorios únicamente con ejércitos, sino con alianzas que convertían bodas en tratados, herencias en imperios y uniones familiares en proyectos políticos de alcance continental. Desde las nieves alpinas de Austria hasta las tierras cálidas de Castilla, desde los Países Bajos burgundios hasta las vastas colonias americanas que se extendían más allá del horizonte, la dinastía fue tejiendo una red de dominios tan extensa que los contemporáneos aseguraban que el sol nunca se ponía en sus territorios. Cada ciudad, cada corte, cada frontera en la que aparecía su escudo de armas marcaba un capítulo más en la construcción de un poder que parecía destinado a la permanencia. Sin embargo, detrás del esplendor, de los arones dorados y de las ceremonias que paralizaban capitales enteras, se escondía una tensión que iría creciendo con el paso de los siglos. Los Habsburgo gobernaban un mosaico de pueblos, lenguas y creencias que exigían una habilidad política casi sobrehumana. Y cada decisión, cada alianza, cada matrimonio llevaba consigo consecuencias que no siempre se veían a simple vista. Lo que para algunos era una expansión gloriosa, para otros era el preludio de un peso imposible de sostener. Mientras los emperadores se esforzaban por mantener unidos sus dominios, la historia preparaba silenciosamente desafíos que pondrían en jaque incluso a los soberanos más astutos del continente. En los pasillos del Palacio de Hofburg, en los claustros solemnes del Escorial, en las salas de audiencia de Bruselas y en las fortalezas de Bohemia, se susurraban los mismos nombres y los mismos temores. El ascenso fulgurante de la dinastía parecía ir acompañado de un destino paradójico. Cuanto más crecía el imperio, más frágiles se volvían sus cimientos. Desde los enfrentamientos con el poderoso reino francés hasta las guerras interminables contra el Imperio Otomano, desde la apertura del mundo americano hasta la efervescencia religiosa que dividió Europa entre católicos y protestantes. Cada acontecimiento reforzaba la grandeza de los Habsburgo mientras abría una nueva brecha en su estabilidad interna. Y sin embargo, nada parecía detener el avance de este linaje que se movía con la misma determinación en los campos de batalla que en los salones diplomáticos. Los cronistas de la época hablaban de coronas superpuestas, de genealogías complejas que unían a medio continente en un tapiz de alianzas y de soberanos cuyo poder había alcanzado una escala inimaginable para sus antepasados medievales. Cuando Carlos heredó territorios que se extendían desde América hasta Europa Central, no solo encarnó la cúspide del proyecto Habsburgo, sino también la magnitud de un poder que desafiaba la comprensión de su tiempo. A su alrededor,
El mundo parecía inclinarse ante una visión imperial sin precedentes, una visión que la dinastía intentaría sostener durante generaciones, aun cuando el peso de su propia grandeza comenzara a volverse insoportable. A medida que avanzamos en esta historia, nos adentraremos en los pasillos silenciosos donde se tomaron decisiones que cambiaron el rumbo del continente, en las mesas de negociación donde se gestaron matrimonios capaces de alterar el equilibrio de poder europeo, y en los campos de batalla, donde el destino del linaje pendió de un hilo. Porque esta no es solo la historia de una dinastía poderosa, sino también la crónica de un sueño imperial, de una ambición extraordinaria y de un legado que aún hoy se percibe en las fronteras, los palacios y las identidades de Europa. Y así, mientras la luz se extiende por las cúpulas de Viena y los muros solemnes de Madrid, una verdad se impone con claridad. La historia de los Habsburgo no es la historia de un reino, sino de un continente entero. Es el relato de cómo un apellido se volvió sinónimo de autoridad, esplendor y sacrificio, y de cómo ese brillo, tan deslumbrante en su apogeo, acabaría enfrentándose a las sombras más profundas. Una verdad late bajo cada escena, como un presagio silencioso. Incluso el imperio donde el sol nunca se ponía, terminaría enfrentándose a la noche. Cuando retrocedemos hasta los primeros pasos de la dinastía Habsburgo, el paisaje que se despliega ante nuestros ojos es muy distinto al de los grandes palacios vieneses o los extensos dominios imperiales que más tarde definirían su poder. Los inicios del linaje se encuentran en la Europa medieval, una época en la que la nobleza se medía por su capacidad para controlar castillos estratégicamente situados, administrar tierras disputadas y establecer alianzas que pudieran resistir tanto la violencia feudal como la incertidumbre política. Allí, en una colina del territorio de Aargau, en el corazón de lo que hoy es Suiza, se levantaba la fortaleza que dio nombre a la familia, Habsburg, la fortaleza del halcón. Era un bastión de piedra que dominaba los valles circundantes, un símbolo de vigilancia constante en un tiempo en el que el poder se consolidaba paso a paso, piedra a piedra, juramento a juramento. La familia que residía en aquella fortaleza no era entonces más que una de tantas casas nobles locales, con aspiraciones modestas, pero con una habilidad particular para sobrevivir en medio de las disputas entre obispos, condes y ciudades emergentes. Aunque la documentación de los primeros siglos del linaje es fragmentaria, la figura de los primeros condes de Habsburgo muestra a líderes con una capacidad notable para combinar la lealtad feudal con la astucia estratégica. Su ascenso no fue repentino ni espectacular, sino más bien gradual, tejido a través de alianzas matrimoniales prudentes, adquisición de tierras y un sentido agudo del equilibrio político. El mundo medieval premiaba la persistencia y la visión a largo plazo, cualidades que los Habsburgo demostraron poseer desde el principio. El verdadero punto de inflexión en la historia temprana de la familia llegó con la figura de Rodolfo, descendiente del linaje que supo ver más allá de las montañas y de las rivalidades locales. Su liderazgo militar, su prestigio entre los nobles alemanes y su capacidad para presentarse como un mediador en tiempos turbulentos lo llevaron a alcanzar una dignidad que parecía fuera del alcance de un noble suizo. La corona del reino de los romanos, la antesala de la dignidad imperial. Su elección como rey marcó un antes y un después, no solo para la dinastía, sino también para la estructura del poder europeo.
Rodolfo no solo ganó territorios, sino que cimentó la autoridad de su casa en el corazón del Sacro Imperio Romano, un entramado complejo de señoríos, ducados y ciudades libres que buscaban en el rey una figura que equilibrara sus intereses y sus conflictos. Desde ese momento, el apellido Habsburgo comenzó a asociarse con algo más que una fortaleza perdida entre colinas alpinas. Se convirtió en sinónimo de autoridad legítima, de continuidad política y de una visión que superaba las disputas locales para abrazar la idea de un imperio unificado. La habilidad de Rodolfo para asegurar tierras en Austria tras su victoria sobre Ottokar de Bohemia consolidó un nuevo eje de poder que perduraría por siglos. Austria, que inicialmente fue un premio dentro de un juego feudal, se transformó rápidamente en la joya estratégica del linaje, una base territorial sólida desde la cual los Habsburgo proyectarían su influencia hacia toda Europa central. Pero el ascenso de la casa no se debió solo a las victorias militares. Quizá su herramienta más poderosa fue una estrategia que con el tiempo se convertiría en su sello distintivo: el matrimonio como arma política. Los Habsburgo comprendieron que unir sangre podía ser más eficaz que derramarla, y comenzaron a tejer una red de alianzas matrimoniales que, siglo tras siglo, transformó su esfera de influencia. Esta estrategia alcanzó una dimensión más ambiciosa durante la vida de Maximiliano, uno de los personajes más fascinantes del linaje. Conocido por su espíritu caballeresco y su interés por las artes y las ciencias, Maximiliano fue un visionario que comprendió que el mundo medieval estaba dando paso a una era diferente, más amplia y más peligrosa. Su matrimonio con María de Borgoña representó una operación geopolítica sin precedentes, pues permitió a los Habsburgo incorporar bajo su autoridad los territorios borgoñones, considerados entre los más prósperos y disputados de Europa occidental. Nada de esto fue fruto del azar. Maximiliano entendió que Borgoña era la llave para alcanzar una relevancia continental, no solo como fuerza militar, sino también como centro económico y cultural. Los Países Bajos borgoñones aportaban una riqueza sin igual: pujantes ciudades comerciales, sistemas administrativos avanzados y una estructura política que podía competir con los grandes reinos europeos. Esta unión amplificó el prestigio del linaje y abrió las puertas a alianzas aún más significativas. A través de una hábil combinación de diplomacia y determinación, Maximiliano sentó las bases para que sus descendientes heredaran territorios que, anteriormente, ninguna dinastía habría soñado reunir bajo una sola corona. En paralelo a estas expansiones matrimoniales y territoriales, los Habsburgo consolidaron una identidad familiar basada en la defensa de la fe católica y la continuidad dinástica. Fue precisamente esta combinación lo que generó una imagen de estabilidad en tiempos marcados por conflictos religiosos y por la fragmentación política del continente. Mientras otros linajes perdían influencia por disputas internas o por ambiciones desmedidas, los Habsburgo lograron mantener un equilibrio que los proyectó hacia el futuro. Sus alianzas no solo respondían a razones prácticas, sino también a una visión de orden político y espiritual que influiría profundamente en el devenir de Europa. El gran giro de la historia llegó cuando estas alianzas convergieron en la figura de un heredero que concentraba derechos sobre vastísimos territorios. De un lado, las herencias de Borgoña y Austria; del otro, las coronas ibéricas que, tras la unión dinástica de Castilla y Aragón,
se habían convertido en un reino emergente con ambiciones atlánticas. Las piezas encajaban como en un tablero que los Habsburgo habían sabido construir con paciencia y talento. Cuando el joven Carlos heredó este conjunto de dominios, el destino de Europa cambió para siempre. Nadie antes había reunido bajo un mismo nombre reinos tan diversos y poderosos, y su ascenso al trono marcaría el inicio de una etapa de esplendor que llevaría al linaje a la cima del poder mundial. Sin embargo, el origen de este ascenso extraordinario nunca abandonó del todo su naturaleza frágil. Cada nueva conquista, cada nuevo matrimonio, cada nueva alianza aumentaba el prestigio, pero también la complejidad del edificio político que la dinastía sostenía. Los cimientos construidos en la fortaleza de Argao estaban ahora llamados a soportar el peso de territorios distantes y culturas diferentes. Aunque desde la perspectiva de la historia pareciera inevitable que los Habsburgo alcanzaran el poder máximo, la realidad era mucho más incierta. Cada paso estaba cargado de riesgos, y cada victoria escondía desafíos futuros que exigían una sabiduría sin descanso. El linaje que comenzó entre montañas suizas había sembrado, a través de siglos de determinación, el fundamento de un imperio continental. Sus raíces, tejidas en alianzas familiares, decisiones estratégicas y una habilidad singular para adaptarse a los tiempos, preparaban el escenario para el surgimiento de una era que deslumbraría a Europa y al mundo. Y así, mientras los herederos de la casa se preparaban para asumir coronas que transformarían la historia, una verdad resonaba en los ecos del pasado. El poder de los Habsburgo había nacido de la perseverancia, pero su grandeza dependería de cómo enfrentaran el peso de lo que estaban a punto de heredar. Cuando el joven Carlos heredó la vasta red de territorios que sus antepasados habían tejido con paciencia durante siglos, Europa quedó paralizada por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Jamás se había visto que un solo heredero reuniera en su persona los dominios de Borgoña, los estados austríacos, los reinos hispánicos y la posibilidad real de acceder a la dignidad imperial del Sacro Imperio Romano. Aquello que durante generaciones había sido una estrategia deliberada de alianzas, matrimonios y pactos, se concretaba ahora en un solo soberano. Un príncipe cuya educación flamenca y conciencia católica lo preparaban para una tarea que superaba los confines de cualquier modelo político conocido hasta entonces. Para los observadores de la época, el ascenso de Carlos no era únicamente un suceso dinástico, sino un acontecimiento que reordenaba el equilibrio de poder del continente. Ante ellos, se desplegaba la posibilidad de un imperio que abarcaría territorios de Europa, África, América y Asia, creando una estructura sin precedentes, tan grandiosa como frágil en su complejidad. La coronación imperial de Carlos, que lo convirtió en César de un mundo en plena transformación, marcó el comienzo de una era en la que confluyeron aspiraciones espirituales, rivalidades dinásticas y el nacimiento de la modernidad europea. Convertido en emperador con el nombre de Carlos, sostendría una visión que aspiraba a unir, bajo un mismo ideal cristiano, territorios tan diversos que parecían destinados a vivir enfrentados. El emperador concibió su autoridad como una responsabilidad casi divina. Defender la fe católica frente al avance del protestantismo, mantener el orden en un continente fragmentado
y proyectar su poder más allá de los mares gracias al impulso de los reinos hispánicos. El desafío era inmenso. Los enemigos eran múltiples y, sin embargo, el carisma y la firmeza del soberano impulsaron la maquinaria imperial hacia una expansión que marcaría la cumbre del proyecto Habsburgo. En el oeste, los reinos heredados de sus abuelos, Isabel y Fernando, proporcionaban una base sólida. Castilla y Aragón habían consolidado su identidad como una monarquía poderosa, apoyada en instituciones complejas y en un espíritu religioso que se intensificaba con cada conflicto europeo. La reciente conquista de Granada había puesto fin al último reino islámico de la península y había afianzado la reputación de la monarquía hispánica como defensora de la cristiandad. Por otra parte, la empresa americana, iniciada décadas atrás bajo el patrocinio de la corona castellana, abría horizontes que transformaban la economía del viejo mundo. El flujo de plata de las minas americanas, las rutas marítimas del Atlántico y los nuevos modelos comerciales aportaban recursos que consolidaban la posición de Carlos frente a sus adversarios. En el norte, los Países Bajos borgoñones constituían un conjunto de provincias ricas, densamente pobladas, con una vida urbana sofisticada y una tradición comercial formidable. Aquellas ciudades, desde Amberes hasta Bruselas, representaban uno de los motores económicos más dinámicos del continente. Aunque difícil de gobernar por sus particularismos, este territorio era fundamental para sostener la economía imperial y financiar las campañas militares que Carlos emprendería contra Francia, contra los príncipes protestantes alemanes y contra el Imperio Otomano. Uniendo estas fuerzas diversas bajo su autoridad, el emperador proyectó su poder hacia todo el continente, consciente de que el futuro de su dinastía dependía de mantener unidos estos dominios tan disímiles. El gran rival de Carlos en Europa occidental era el rey de Francia, Francisco, cuya ambición chocaba frontalmente con la expansión habsbúrgica. Ambos monarcas representaban modelos distintos de legitimidad y poder. Francisco deseaba romper el cerco de territorios habsbúrgicos que rodeaban Francia por casi todos los francos, mientras que Carlos aspiraba a consolidar una hegemonía en la que el emperador sería el garante supremo del orden continental. Las guerras entre ambos soberanos marcaron la primera mitad del reinado imperial. Batallas, alianzas fluctuantes con Inglaterra, intrigas en Italia y tensiones con los estados pontificios convirtieron la península italiana en el tablero donde se libraba la lucha por la supremacía europea. La célebre jornada de Pavía, en la que Francisco cayó prisionero, consolidó el prestigio militar de Carlos y dejó claro que la monarquía hispánico-imperial era capaz de doblegar incluso al más orgulloso de los reyes. No obstante, la amenaza más profunda no provenía de los campos de batalla italianos, sino de los territorios alemanes. El protestantismo, alimentado por las ideas de Lutero, se difundía con una rapidez que desafiaba la autoridad imperial y cuestionaba la unidad espiritual de Europa. Carlos, convencido de su papel como defensor de la fe católica, se enfrentó a los príncipes protestantes en un conflicto prolongado que desgarró el tejido político del Sacro Imperio. La Guerra de Esmalcalda, los intentos de reconciliación y las dietas interminables revelaron una realidad inquietante. El imperio que Carlos intentaba sostener era demasiado amplio, demasiado diverso y demasiado convulso para plegarse a una única visión.
La tensión entre la autoridad imperial y las nuevas aspiraciones religiosas hizo evidente que la era medieval daba paso a una Europa multipolar, donde la fuerza militar y la política confesional definían nuevos equilibrios. Mientras tanto, en el extremo oriental de Europa, los ejércitos otomanos representaban una amenaza que ponía en jaque las defensas de Austria y de Hungría. Los sultanes otomanos expandían sus dominios con una energía implacable, y su avance hacia el corazón del continente llegó a su punto más crítico durante el asedio de Viena. El imperio que Carlos había heredado se veía así obligado a defender fronteras múltiples, desde las llanuras húngaras hasta las costas del Mediterráneo. El emperador, aunque físicamente ausente en muchos de estos frentes, desplegó recursos considerables para sostener la resistencia contra una potencia que representaba no solo un desafío militar, sino también un rival civilizatorio. Los éxitos en estas campañas prolongaron la estabilidad de la Europa central católica, aunque a costa de recursos que minaban la fuerza imperial a largo plazo. En medio de estas tensiones, la monarquía hispánica alcanzaba una madurez política que transformaría la estructura de poder europeo. Cuando Carlos decidió abdicar, agotado por décadas de guerras y tensiones incesantes, dividió la herencia familiar en dos ramas distintas. La corona imperial y los dominios centroeuropeos pasaron a su hermano Fernando, mientras que su hijo Felipe heredó los reinos hispánicos, las posesiones italianas y los Países Bajos. Esta división marcó un hito crucial en la historia habsbúrgica. Por primera vez, la dinastía se organizaba en dos líneas paralelas, una centrada en Austria y otra en España, cada una con desafíos y ambiciones propias. Sin embargo, ambas conservaron la misma identidad dinástica y el mismo prestigio que durante siglos habían definido a la casa. En la monarquía hispánica, Felipe inauguró una era que sería recordada como el Siglo de Oro. Bajo su reinado, Madrid se convirtió en el centro administrativo y simbólico de una monarquía que abarcaba territorios en Europa, América, Asia y África. La construcción del monasterio de El Escorial, con su mezcla de austeridad y grandeza, reflejaba el espíritu con el que el rey concebía su misión. La defensa de la fe católica continuó siendo la prioridad absoluta. En los campos de batalla europeos, las tropas españolas consolidaron la reputación de la infantería como una de las fuerzas más eficaces del mundo. En el mar, la expansión atlántica y mediterránea se entrelazaban con amenazas constantes, desde los corsarios hasta los estados rivales. La derrota de la Armada en aguas inglesas supuso un duro golpe, pero no perjudicó de manera irreversible la posición geopolítica de la monarquía hispánica, que siguió desempeñando un papel central en los asuntos europeos. En el ámbito cultural, los reinos hispánicos vivieron una de las etapas más brillantes de su historia. La literatura, la pintura y la arquitectura florecieron con nombres que hoy resuenan en los museos y bibliotecas del mundo. Cervantes, Velázquez, Lope de Vega y el Greco representaban un imaginario que trascendía fronteras y que se alimentaba tanto del espíritu religioso como de la conciencia imperial. Aquella explosión cultural no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de una estructura política que, pese a las tensiones internas, ofrecía los medios para un mecenazgo constante y un dinamismo sin igual. La España habsbúrgica no era solo un proyecto militar o político, sino también una construcción simbólica que difundía ideas, estilos y creencias por todo el mundo conocido. Mientras tanto,
En la rama austríaca, los Habsburgo mantenían viva la dignidad imperial en un sacro imperio cada vez más descentralizado. Fernando y sus descendientes se encontraron con un escenario político marcado por rivalidades confesionales y por la necesidad de equilibrar la autoridad imperial con la autonomía de los príncipes alemanes. La situación se volvió explosiva y desembocó en un conflicto devastador: la Guerra de los 30 años. Este choque, que enfrentó a católicos y protestantes en una lucha que desbordó las fronteras alemanas, puso a prueba la capacidad imperial de preservar la unidad del continente. Las campañas, alianzas cambiantes y asedios interminables mostraron la resiliencia de la casa austríaca, que pese al enorme desgaste logró mantener la dignidad imperial y consolidar su autoridad en Austria, Bohemia y Hungría. Tras aquel conflicto devastador, la dinastía austríaca emprendió un proceso de reconstrucción que culminó con la figura de María Teresa, una soberana que marcó un antes y un después en la historia de Europa Central. Rodeada de enemigos que cuestionaban su derecho a gobernar, la archiduquesa desplegó una energía política admirable. Reformó la administración, modernizó los ejércitos y fortaleció las instituciones de sus reinos. Su papel como madre de una extensa familia y como gobernante incansable convirtió su reinado en una referencia de estabilidad en un continente que seguía experimentando el impacto de los cambios sociales y económicos del siglo de la Ilustración. A su lado, sus hijos, entre ellos el futuro José, participaron en un proyecto que buscaba transformar los territorios habsbúrgicos en un estado más moderno y eficiente. Los impulsos ilustrados de José representaban una ruptura con la tradición, pero también un paso necesario hacia la modernidad. Su intento de reducir el poder de la Iglesia, de aliviar las cargas de los campesinos y de reorganizar el reino según principios racionales, provocó resistencias profundas entre la nobleza y el clero. Aún así, el alcance de sus reformas dejó una huella duradera en la estructura administrativa del imperio. La era de los monarcas ilustrados, marcada por tensiones entre tradición y reforma, definió una etapa de esplendor cultural y político que situó a la dinastía como un referente en los debates intelectuales de la época. El final de esta era dorada llegó con el ascenso de Francisco José, cuya longevidad en el trono convirtió su figura en un símbolo de continuidad en un mundo que cambiaba con rapidez. Bajo su reinado, Viena se transformó en una capital cosmopolita, donde la música, la arquitectura y el pensamiento florecían en un ambiente de creatividad y debate constante. Al mismo tiempo, el imperio se enfrentaba a desafíos que ponían de manifiesto su fragilidad. Los movimientos nacionalistas, el auge de nuevas potencias europeas y las tensiones internas mostraban que el proyecto habsbúrgico necesitaba adaptarse o enfrentarse a la desintegración. La arquitectura monumental de la capital, con sus avenidas, teatros y palacios, reflejaba tanto la grandeza de un imperio como su esfuerzo por perpetuar una identidad común entre sus múltiples pueblos. Aún así, durante décadas, la dinastía logró mantener un delicado equilibrio. El compromiso con Hungría, que dio lugar a la formación de la monarquía dual, prolongó la estabilidad de un imperio multilingüe y multicultural. Fue un arreglo político ingenioso, pero insuficiente para contener las tensiones que crecían en los Balcanes y en otras regiones del imperio. Aun cuando la Europa de finales del siglo XIX experimentaba una modernización acelerada, los Habsburgo mantenían vivas tradiciones imperiales que resonaban con un pasado glorioso y que dieron forma
a una identidad que persistía incluso entre quienes comenzaban a cuestionar la viabilidad del proyecto imperial. La era dorada de los Habsburgo, que había comenzado con un imperio que abrazaba varios continentes, culminó con una monarquía que, aunque más reducida en extensión, aún irradiaba un prestigio considerable. Sus instituciones, su cultura y su visión política habían moldeado Europa durante siglos. Sin embargo, bajo la superficie de este esplendor persistían tensiones que más tarde precipitarían la caída del imperio. A medida que el siglo XX se aproximaba, los cimientos del proyecto habsbúrgico comenzaban a resquebrajarse, presagiando un desenlace tan dramático como inevitable. La historia había demostrado que incluso las eras más resplandecientes llevaban consigo las semillas de su propia fragilidad, y en el horizonte se perfilaba un conflicto que pondría a prueba la resistencia última de la dinastía. El esplendor alcanzado por la dinastía en su era dorada, con sus palacios resplandecientes, sus victorias diplomáticas y su influencia en vastos territorios, ocultaba tensiones profundas que se habían ido acumulando lentamente a lo largo de los siglos. Bajo la superficie de la grandeza imperial, allí donde los tapices cubrían muros que habían escuchado discusiones amargas y secretos inconfesables, se agitaba un conjunto de contradicciones que amenazaban con desgarrar el edificio político y espiritual que los Habsburgo habían construido con tanto esfuerzo. La historia demuestra que ningún poder permanece sin sombra, y en el caso de esta dinastía, las sombras adoptaron formas diversas. Conflictos religiosos interminables, guerras que drenaban recursos descomunales, tensiones internas que desafiaban la unidad, una estructura social que avanzaba más deprisa que las instituciones, y un problema biológico que afectaba al corazón mismo de la sucesión dinástica. Uno de los elementos más determinantes en la fragilidad de la Casa Habsburgo fue su compromiso inquebrantable con la defensa de la fe católica. Desde los tiempos de Carlos, la dinastía había asumido la misión de preservar la unidad espiritual de Europa, un ideal que, aunque noble en su intención, los condujo a guerras devastadoras. La Reforma Protestante, con su expansión imparable entre los príncipes alemanes y las ciudades del norte, generó un desafío teológico y político que el emperador intentó enfrentar con determinación. Sin embargo, la magnitud del movimiento reformista superó la capacidad de cualquier monarca para detenerlo. Los intentos de conciliación durante las dietas imperiales fracasaron repetidamente, y la agresividad de ambos bandos encendió una chispa que terminaría consumiendo gran parte del continente. La Guerra de los 30 años, que asoló Europa Central durante décadas, expuso las limitaciones del poder imperial y dejó una huella imborrable en los dominios habsbúrgicos. Este conflicto, que comenzó como un enfrentamiento entre príncipes alemanes, pronto se transformó en una guerra internacional que involucró a potencias europeas como Francia, Suecia y España. Las campañas militares devastaron ciudades enteras, despoblaron regiones y alteraron para siempre la estructura política del continente. Aunque los Habsburgo austríacos lograron preservar gran parte de su autoridad en Austria, Bohemia y Hungría, el precio de la guerra fue enorme. El Sacro Imperio quedó debilitado, la autoridad imperial se fragmentó, y la dinastía descubrió que su visión de un imperio unido bajo la fe católica se había vuelto insostenible. Mientras las tensiones religiosas desgarraban el centro de Europa, la monarquía hispánica enfrentaba sus propios desafíos.
Los Países Bajos, sometidos a una administración estricta y a políticas religiosas inflexibles, se convirtieron en escenario de rebeliones que, con el tiempo, llevarían a la independencia de las provincias del norte. La llamada Guerra de los 80 años mostró que incluso el ejército más disciplinado y temido del continente no podía doblegar la determinación de un pueblo que defendía su autonomía política y su libertad religiosa. La pérdida de gran parte de los territorios neerlandeses no solo fue un golpe político, sino también un golpe económico, pues estos territorios representaban uno de los centros comerciales más prósperos de Europa. A pesar de los esfuerzos reiterados de los monarcas hispánicos, las tensiones internas, las dificultades financieras y la presión constante de potencias europeas rivales hicieron inviable la recuperación de aquel territorio. La rivalidad con Francia, por su parte, se convirtió en una constante que erosionó la fuerza de ambas ramas de la dinastía. Francia, ansiosa por romper el cerco territorial que los Habsburgo habían creado alrededor de su reino, se involucró sistemáticamente en conflictos destinados a debilitar la hegemonía habsbúrgica. Esta rivalidad no solo se expresó en los campos de batalla, sino también en una competencia diplomática y cultural que definió el paisaje político europeo durante siglos. Las guerras contra Francia, ya fuera en Italia, en Flandes o en territorios alemanes, consumieron recursos inmensos y obligaron a la dinastía a mantener ejércitos numerosos, costosos y dispersos. Aunque los Habsburgo lograron importantes victorias, la tensión constante con el reino vecino debilitó su capacidad para responder a otros desafíos internos. La monarquía hispánica, además, enfrentó una presión creciente por el mantenimiento de un imperio global. Las rutas marítimas que conectaban la península ibérica con América y Asia requerían una protección constante frente a corsarios, piratas y potencias rivales como Inglaterra y los Países Bajos del Norte. Mientras la plata americana permitía financiar campañas militares, también generaba una dependencia económica peligrosa, pues los ingresos de la corona se orientaban cada vez más hacia la defensa de territorios lejanos en lugar de fortalecer estructuras internas. El desgaste logístico de administrar dominios tan distantes alimentó tensiones políticas y contribuyó a una crisis fiscal que se haría evidente con el paso de los siglos. A todos estos desafíos se sumó un problema interno que afectaba a la dinastía en su núcleo familiar: la práctica repetida de matrimonios entre parientes cercanos. Esta estrategia, que había sido eficaz para mantener unido el patrimonio dinástico y preservar la continuidad del poder, tuvo consecuencias genéticas devastadoras. Durante generaciones, los Habsburgo practicaron enlaces matrimoniales que buscaban evitar la dispersión de sus dominios, pero que terminaron debilitando la salud de varios herederos. El caso más emblemático fue el de Carlos, último rey de la rama hispánica, cuya delicada salud y dificultades físicas dificultaron su capacidad para gobernar y aseguraron la extinción de la línea española. Los retratos de la época, con el característico labio prominente que se ha convertido en símbolo de la dinastía, reflejan cómo la estrategia matrimonial tuvo un precio biológico que nadie pudo ignorar. En la rama austríaca, aunque el problema fue menos extremo, las tensiones internas adoptaron otras formas. Las diferencias entre las aspiraciones reformistas de algunos monarcas y la resistencia de sectores conservadores, especialmente del clero y la nobleza, generaron conflictos que debilitaron la autoridad central. Las reformas de José,
aunque visionarias, se encontraron con una oposición tenaz que impidió su plena implementación. Su intento de transformar un imperio tradicional en un Estado moderno reveló hasta qué punto las estructuras políticas y sociales del imperio eran rígidas y difíciles de modificar. La tensión entre tradición y cambio se convirtió en un rasgo característico del gobierno habsbúrgico, especialmente en la era moderna, cuando las ideas ilustradas y los movimientos revolucionarios comenzaban a cuestionar los modelos monárquicos tradicionales. Pero quizás el desafío más profundo surgió de la diversidad étnica y cultural del Imperio austríaco. Desde el siglo XVI, los monarcas habsbúrgicos habían consolidado un dominio territorial que abarcaba numerosas nacionalidades: alemanes, húngaros, checos, eslovacos, croatas, eslovenos, rumanos, italianos y otros pueblos que hablaban lenguas distintas, practicaban culturas diversas y mantenían identidades regionales fuertes. Este mosaico, que en tiempos de estabilidad constituía una fuente de riqueza cultural, se convirtió en una amenaza creciente en una era marcada por el nacionalismo. Los habitantes de Bohemia buscaban mayores libertades políticas. Los húngaros exigían autonomía. En los Balcanes, las tensiones étnicas se intensificaban debido a la influencia de potencias rivales como Rusia y el Imperio Otomano. La dificultad de gobernar tantos pueblos con aspiraciones divergentes planteaba un desafío constante para la dinastía y requería una capacidad política que incluso los monarcas más hábiles encontraban difícil de ejercer. En el siglo XIX, estas tensiones llegaron a un punto crítico. Las revoluciones que sacudieron Europa en aquel siglo no dejaron indemne al imperio. Las rebeliones de 1848 sacudieron el trono habsbúrgico y demostraron que incluso los monarcas más veteranos debían adaptarse a un mundo que ya no toleraba instituciones rígidas. Fue entonces cuando Francisco José, investido como soberano en una situación de crisis, emprendió una combinación de reformas y políticas represivas para mantener unido al imperio. Su autoridad fuerte y su sentido del deber prolongaron la estabilidad aparente durante décadas, pero no lograron resolver las tensiones fundamentales del Estado. El compromiso con Hungría, que dio lugar a la monarquía dual, fue un intento de responder a estas demandas, aunque no fue suficiente para contener el avance del nacionalismo en otras partes del imperio. El declive de la monarquía hispánica, por su parte, se aceleró por la pérdida de territorios en Europa y la incapacidad para mantener su control sobre las rutas marítimas. Aunque los reyes continuaron ejerciendo un papel significativo en la política europea, el desgaste acumulado por siglos de guerras, tensiones internas y desafíos administrativos terminó minando la capacidad de la corona para sostener el proyecto imperial. El colapso de la rama española tras la muerte de Carlos evidenció que los problemas internos podían ser tan destructivos como las amenazas externas. A finales del siglo XIX, la dinastía había logrado sobrevivir a numerosos conflictos, pero su estructura interna mostraba una fragilidad evidente. La muerte trágica del archiduque Rodolfo en Mayerling, envuelta en un aura de misterio y escándalo, dejó al descubierto tensiones familiares y presiones internas que afectaban incluso a los miembros más prominentes de la casa. Este suceso, junto con la creciente polarización política del imperio, hizo evidente que los Habsburgo enfrentaban no solo desafíos externos, sino también un desgaste personal y moral que minaba la confianza en su liderazgo. Sin embargo, el golpe más devastador estaba aún por llegar.
Las tensiones en los Balcanes, alimentadas por el nacionalismo y por las rivalidades entre las potencias europeas, preparaban el escenario para un acontecimiento que cambiaría la historia del mundo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, heredero de la corona y símbolo de las esperanzas reformistas dentro del imperio, representó el punto de ruptura en un orden que ya se encontraba al borde del colapso. Fue un crimen político que encendió la mecha de un conflicto global, pero también un episodio que expuso la vulnerabilidad de una dinastía que había gobernado Europa durante siglos. Las sombras que habían acompañado a los Habsburgo desde sus inicios, aquellas que se habían infiltrado en cada época de esplendor, adquirían ahora una forma definitiva. Los problemas biológicos, las tensiones étnicas, las presiones financieras, la rigidez institucional y las rivalidades internacionales convergían en un escenario que parecía anunciar un final inevitable. El mundo antiguo se desmoronaba, y la dinastía que había dominado Europa durante generaciones se encontraba atrapada en un torbellino que escapaba a su control. Mientras los ecos de Sarajevo resonaban en los salones de Viena y las capitales europeas se preparaban para una guerra sin precedentes, una certeza se imponía sobre todas las demás. La era de los Habsburgo había entrado en su etapa más oscura. El imperio que había resistido invasiones, guerras religiosas, crisis sucesorias y rebeliones internas se enfrentaba ahora a una tormenta que lo sobrepasaría por completo. Lo que venía no era una crisis más en una larga historia de desafíos, sino la disolución de un orden imperial que había marcado la vida de Europa durante siglos. En el horizonte se perfilaba una tragedia histórica que transformaría el continente y pondría fin al legado político de la dinastía, abriendo paso a una nueva etapa en la que las luces del pasado iluminarían un presente profundamente distinto. El eco del disparo en Sarajevo, aquel día de verano, en el que el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía cayeron bajo las balas de un joven nacionalista serbio, no fue simplemente el sonido de un atentado político. Fue el preludio del derrumbe de un orden que durante siglos había articulado la vida europea. El asesinato, ocurrido en una ciudad que era en sí misma una encrucijada de tensiones étnicas y ambiciones imperiales, expuso de manera brutal la fragilidad de un sistema que ya no podía sostener el peso de sus contradicciones internas. En los salones del Palacio de Hofburg, donde las decisiones se tomaban con la solemnidad de la tradición imperial, se percibió con claridad que aquel crimen no era un incidente aislado, sino la chispa que encendería un conflicto global capaz de arrasar con todo lo que la dinastía había construido desde la época medieval. El mundo entero se precipitaba hacia la guerra, y con él, el destino de los Habsburgo se encaminaba hacia su capítulo final. El imperio, gobernado por Francisco José desde hacía décadas, se encontraba ya debilitado por las tensiones acumuladas. La monarquía dual, que había surgido como solución a las demandas de autonomía húngaras, había funcionado durante un tiempo como un delicado equilibrio entre las aspiraciones nacionales de dos pueblos principales. Sin embargo, la estructura seguía siendo demasiado rígida para contener la creciente presión de los movimientos nacionalistas en otras regiones del imperio. Checos, eslovacos, rumanos, eslavos del sur, italianos y croatas reclamaban libertades políticas, reconocimiento cultural y, en muchos casos, independencia. Cada grupo
miraba hacia un futuro que ya no encajaba en un sistema imperial que había perdido contacto con la realidad social y política del siglo moderno. La declaración de guerra de Austria-Hungría contra Serbia, impulsada por la indignación del asesinato y por la creencia de que un golpe rápido podría restablecer la autoridad imperial, fue el primer paso hacia una espiral imparable. La estructura de alianzas europeas transformó pronto el conflicto en un enfrentamiento continental. Rusia movilizó tropas para defender a los pueblos eslavos. Alemania apoyó a Austria-Hungría como su aliado más fiel. Francia se preparó para enfrentarse al expansionismo alemán. Gran Bretaña se unió para preservar el equilibrio europeo. En aquel verano fatídico, la guerra que debía resolver una cuestión balcánica se convirtió en la Gran Guerra, un conflicto que devastaría Europa y que marcaría el fin del viejo orden. Las fuerzas austrohúngaras, enfrentadas en múltiples frentes, pronto revelaron sus debilidades. El ejército imperial, compuesto por soldados de nacionalidades diversas que hablaban lenguas diferentes y que a veces desconfiaban unos de otros, mostró dificultades para coordinar operaciones y sostener la disciplina en condiciones adversas. La guerra en Galicia contra Rusia, las campañas en los Cárpatos, los combates en los Balcanes y la lucha en el frente italiano exigieron un esfuerzo humano y logístico para el que el imperio no estaba preparado. Las derrotas iniciales minaron la moral y pusieron de manifiesto la falta de modernización militar. Aunque se lograron algunas victorias, especialmente con el apoyo alemán, la estructura del imperio se debilitaba con cada año de conflicto. La economía se vio igualmente afectada. La escasez de alimentos, la inflación y el agotamiento de los recursos convirtieron la vida cotidiana en un tormento para millones de personas. En las ciudades, las colas para obtener pan y combustible se alargaban sin esperanza, mientras que en las zonas rurales las autoridades requisaban el ganado y las cosechas para sostener el esfuerzo bélico. La población comenzaba a perder la confianza en la capacidad del gobierno para asegurar su supervivencia, y la unidad que el imperio había intentado preservar durante siglos comenzó a desmoronarse desde dentro. Las tensiones entre austríacos y húngaros, ya profundas antes de la guerra, se intensificaron cuando ambos lados culparon al otro del deterioro de la situación. Las voces nacionalistas encontraron un terreno fértil en el descontento generalizado, y su mensaje de independencia comenzó a resonar con más fuerza. Mientras tanto, en los salones del poder, Francisco José, ya anciano y agotado, observaba impotente cómo su imperio se desintegraba lentamente. Su muerte, en medio de la guerra, simbolizó el final de una era. El monarca que había gobernado durante casi toda una vida dejó un trono cargado de problemas a su sucesor, el joven Carlos, un soberano de temperamento más conciliador, pero que heredó un escenario prácticamente imposible. Carlos asumió el trono con la esperanza de reformar el imperio, pacificar los conflictos nacionales y buscar un final negociado para la guerra. Sin embargo, la magnitud de la crisis superaba cualquier intento de mediación. Carlos comprendió que el imperio necesitaba transformarse para sobrevivir. Intentó conceder mayor autonomía a los pueblos que lo integraban, enviando mensajes de reconciliación y proponiendo una federación de estados bajo la corona imperial. Era un gesto valiente que contrastaba con la rigidez que había caracterizado a sus predecesores. No obstante,
Estas iniciativas llegaron demasiado tarde. Los movimientos nacionalistas habían crecido tanto que ya no se conformaban con promesas de autonomía. En muchas regiones, especialmente en las tierras checas, en los territorios eslavos del sur y en las provincias rumanas, la idea de un futuro independiente se había convertido en un objetivo irrenunciable. En el plano internacional, los intentos de Carlos por negociar una paz separada con los aliados occidentales provocaron tensiones con Alemania, que consideró estas iniciativas como una traición. La posición diplomática del imperio quedó debilitada, y cualquier posibilidad de obtener un acuerdo favorable se desvaneció rápidamente. La guerra continuó su curso devastador, y a medida que el conflicto se acercaba a su final, el imperio se encontraba al borde del colapso total. Las derrotas militares se multiplicaron, los soldados desertaban, las autoridades perdían el control, y la desintegración política se aceleraba con una fuerza incontenible. El año en el que estalló la ola definitiva de nacionalismos marcó el fin del imperio austrohúngaro. Hungría, aprovechando el caos, declaró su independencia. En Bohemia, los líderes nacionales proclamaron la creación de un estado propio. En los territorios del sur, los eslavos se unieron en un proyecto estatal que más tarde se convertiría en el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Rumanía ocupó regiones históricas que reclamaba desde hacía tiempo. La estructura imperial, que había mantenido unidos a tantos pueblos durante siglos, se deshacía como un antiguo tapiz cuyos hilos se sueltan uno a uno. En aquel torbellino, la autoridad habsbúrgica desapareció sin remedio. Carlos, consciente de que su posición era insostenible, tomó una decisión que marcaría el final oficial de la dinastía en el poder. Renunció a ejercer el gobierno, aunque no abdicó formalmente del trono, con la esperanza de que las circunstancias permitieran algún tipo de restauración en el futuro. Poco después, la República fue proclamada en Austria y en Hungría, y el emperador partió al exilio junto con su familia. La imagen de la antigua casa imperial, abandonando el palacio que había sido el corazón de su poder durante tantos siglos, simbolizó la magnitud de la transformación que estaba ocurriendo. Europa dejaba atrás un orden centenario y se adentraba en una era marcada por el nacimiento de nuevos estados, por el ascenso de ideologías modernas y por un equilibrio de poder totalmente distinto. El exilio de Carlos y de su familia fue el silencioso epílogo de una trayectoria que había comenzado en una modesta fortaleza suiza y que había alcanzado el cenit del poder europeo. En su retiro, el antiguo emperador intentó sin éxito recuperar la corona húngara, pero sus esfuerzos fueron bloqueados tanto por las potencias vencedoras como por los nuevos líderes políticos del territorio. Su muerte, lejos de Viena y de Budapest, cerró definitivamente la posibilidad de una restauración. A partir de ese momento, los Habsburgo se convirtieron en una familia más dentro de la nobleza europea, respetada por su historia, pero sin poder político efectivo. El final del Imperio austrohúngaro y la desaparición de la monarquía española habsbúrgica marcaban la conclusión de una de las dinastías más influyentes de la historia de Europa. Sin embargo, el ocaso de su poder no significó el fin de su legado. Como en toda gran historia imperial, la caída no borró los siglos de cultura, arquitectura, instituciones y visión política que habían moldeado el continente. Las ciudades, los palacios, las fronteras y las estructuras administrativas que habían creado seguían en pie, recordando que,
Incluso en la derrota, la huella de los Habsburgo era demasiado profunda para desaparecer por completo. Y así, mientras Europa trataba de reconstruirse tras la devastación de la Gran Guerra, surgía una nueva pregunta. ¿Cómo perduraría la memoria de una dinastía cuyo poder había sido absoluto durante siglos? La respuesta se encontraba no en el silencio de los exiliados, ni en los palacios vacíos, sino en la manera en que el continente había sido moldeado por su presencia. Lo que quedaba no era un imperio, sino un legado, un conjunto de ideas y símbolos que seguirían influyendo en la historia mucho después de que los estandartes imperiales fueran arriados por última vez. Cuando el imperio se desvaneció y los Habsburgo abandonaron en silencio los palacios que durante siglos habían sido el corazón de su poder, Europa ya no era la misma. Las monarquías absolutas que habían dominado el continente desde la Edad Media cedían su lugar a repúblicas, a movimientos sociales cada vez más fuertes y a una concepción del mundo en la que la autoridad ya no provenía de un linaje, sino de voluntades colectivas que reclamaban su espacio en la historia. Sin embargo, a pesar de la desaparición formal de la dinastía en el escenario político, el legado de los Habsburgo permaneció incrustado en la identidad europea como una huella profunda e inconfundible. Una marca que ni la guerra, ni el tiempo, ni la modernidad pudieron borrar del todo. Allí donde su imperio había tejido fronteras, levantado palacios, construido instituciones y alimentado visiones espirituales, quedaban rastros vivos de una época que, aunque culminada, seguía proyectando su sombra luminosa sobre el presente. Las ciudades que habían sido centros neurálgicos del poder habsbúrgico continuaron evolucionando sin la supervisión de emperadores, pero nunca dejaron atrás la grandeza que les había sido otorgada. Viena, con sus avenidas de mármol, sus cafés literarios, sus teatros, sus óperas y su arquitectura monumental, seguía latiendo con la elegancia de una capital imperial. Pasear por la Ringstrasse era recorrer siglos de aspiraciones y contradicciones. Detenerse ante una fachada barroca era observar cómo una dinastía había utilizado el arte como vehículo de legitimidad. Entrar en la Hofburg o en Schönbrunn era escuchar el eco de ceremonias que habían marcado el destino de reinos enteros. Aquellas edificaciones, en su majestuosidad silenciosa, se convirtieron en testigos inmortales de una historia que había dado forma a Europa Central. En España, aunque la línea habsbúrgica se extinguió antes, su legado cultural perduró como una de las etapas más brillantes de la historia peninsular. El monasterio de El Escorial, construido bajo el mandato de Felipe, seguía siendo un símbolo de espiritualidad y poder. Un manifiesto arquitectónico que condensaba la visión de una monarquía decidida a consolidar la fe católica y a proyectar su influencia más allá de los mares. Las obras de Velázquez, de Rivera, de El Greco, los tratados literarios de Cervantes y de tantos otros autores del Siglo de Oro, emergidos en aquel período, continuaban iluminando la identidad cultural de una nación que había sido, durante décadas, un faro político y artístico del mundo occidental. En cada museo, en cada biblioteca, en cada plaza histórica resonaba todavía la huella de un tiempo en el que los Habsburgo habían guiado el destino de la península. El legado político de la dinastía tampoco desapareció. La compleja estructura administrativa que los Habsburgo habían desarrollado en sus dominios austríacos y centroeuropeos se convirtió en la base de instituciones modernas que sobrevivieron a la caída del imperio. El sistema judicial,
Las reformas educativas, la burocracia civil y ciertas concepciones de la gobernanza encontraron continuidad en los estados que surgieron tras la disolución austrohúngara. Incluso en territorios que habían formado parte del mosaico étnico del imperio, como Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Croacia o partes de Rumanía, las influencias arquitectónicas, culturales y administrativas del período habsbúrgico siguieron presentes en la vida cotidiana. Aquella red de pueblos diversos que la dinastía había gobernado durante siglos no se deshizo del todo con la caída política. En cambio, se transformó en una herencia compartida que definió la identidad centroeuropea moderna. A nivel espiritual y simbólico, los Habsburgo dejaron una huella tan profunda como compleja. Su defensa de la fe católica, que había marcado muchos de sus conflictos, también moldeó la geografía religiosa del continente. La división confesional entre el norte protestante y el sur católico, reforzada durante los siglos del gobierno habsbúrgico, continuó definiendo las identidades nacionales mucho después de que los emperadores desaparecieran de la escena. Los monasterios, iglesias, universidades y órdenes religiosas que promovieron siguieron siendo centros de actividad social y cultural. Así, su influencia espiritual sobrevivió más allá de las coronas y las batallas, entrelazada con la memoria de pueblos que habían aprendido a convivir con las marcas del tiempo. Pero tal vez la herencia más profunda de los Habsburgo no reside solo en las estructuras concretas que dejaron, sino en el reflejo de su historia como advertencia y como inspiración. La grandeza del imperio, surgida de la unión de múltiples pueblos y territorios, mostró las posibilidades extraordinarias de una visión política amplia, capaz de integrar identidades diversas bajo un proyecto común. Sin embargo, su caída expuso la fragilidad de intentar sostener ese proyecto sin adaptarlo a los cambios sociales, culturales y nacionales que transformaban el continente. En su historia se encuentra la lección de que el poder, aun cuando se ejerce con determinación y legitimidad, debe ser flexible para sobrevivir. De que la diversidad, aunque fuente de riqueza, exige una comprensión profunda y un equilibrio constante. De que toda grandeza imperial contiene en sí misma las semillas de su vulnerabilidad. En el silencio de los palacios, que ya no sirven a emperadores, en los documentos guardados en archivos que relatan siglos de decisiones trascendentales, en cada frontera centroeuropea trazada por antiguas negociaciones imperiales, late todavía la memoria de la dinastía que quiso unir Europa bajo un ideal espiritual y político. Sus éxitos, sus fracasos, su esplendor y su tragedia se han convertido en un espejo donde el continente puede contemplar su propia historia, con sus luces y sombras entrelazadas de manera inseparable. Y así, cuando la noche cae sobre Viena y las fachadas doradas del pasado resplandecen bajo la luz artificial, una verdad permanece intacta. La historia de los Habsburgo no pertenece solo a los siglos que gobernaron, sino también al presente que sigue respirando su influencia. Su legado se extiende más allá de la caída del imperio, más allá de las coronas perdidas, más allá del exilio. Porque mientras Europa recuerde su historia, mientras sus ciudades sigan mostrando el arte y la arquitectura que la dinastía impulsó, mientras sus instituciones conserven los ecos de su organización, los Habsburgo nunca desaparecerán del todo. Serán para siempre una parte esencial del alma europea,
Una dinastía cuya grandeza y cuya caída continúan enseñando, inspirando y recordando que toda construcción humana, por monumental que sea, está destinada a transformarse. La historia de los Habsburgo comienza en una fortaleza perdida entre las colinas de Aargau y se transforma, a través de siglos de alianzas, matrimonios y guerras, en uno de los imperios más influyentes que Europa haya conocido. Desde la coronación de Rodolfo hasta la visión imperial de Carlos y el esplendor del siglo de oro español, la dinastía elevó su poder mediante una combinación única de diplomacia y determinación. La división entre la rama española y la austríaca marcó el comienzo de dos trayectorias paralelas que, aunque distintas, compartían una misma ambición: sostener la fe católica, expandir el poder dinástico y preservar una identidad común frente a un continente cambiante. La Europa que los Habsburgo intentaron unificar era un mosaico de pueblos, religiones y territorios que exigían una habilidad política excepcional. Sin embargo, bajo la superficie de su grandeza, crecían tensiones profundas, conflictos religiosos interminables, guerras costosas contra Francia y el Imperio Otomano, desafíos administrativos que desbordaban cualquier estructura de gobierno y un problema genético que debilitaba a sus herederos. El peso de su vasto poder, unido a un mundo que avanzaba hacia el nacionalismo y las revoluciones, fue erosionando lentamente la estabilidad del imperio. El asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo se convirtió en el desencadenante de una guerra que no solo destruyó al imperio austrohúngaro, sino que transformó el orden mundial. La caída de la dinastía no borró su legado. Viena, el Escorial, los palacios, la literatura, la música y las instituciones políticas que los Habsburgo modelaron continúan definiendo la identidad de Europa central y occidental. Su historia es un recordatorio de que la grandeza puede perdurar incluso cuando los imperios desaparecen, y que la huella de una dinastía puede sobrevivir más allá de las coronas que un día la sostuvieron.